Bueno, hoy entonces lo que tendríamos que ver es, ya vimos cómo es la respuesta inmune innata, ¿sí? Entonces la idea de hoy es ver un poco cómo se coordina la respuesta inmune innata con la adaptativa, ¿sí? Cómo se inicia la respuesta adaptativa, que justamente depende de la acción de la respuesta innata. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar hoy es de cómo se reconocen los antígenos, de cómo son las células dendríticas, que son esas encargadas justamente de la activación del sistema inmune adaptativo, y cómo se transforman los antígenos para que puedan ser reconocidos. A diferencia de lo que veíamos en el sistema inmune innato, que directamente reconoce patrones conservados y que tiene receptores específicos que los reconocen en su forma nativa, es decir, no necesitan ningún tipo de procesamiento, ningún tipo de presentación, ningún tipo de acondicionamiento para poder ser reconocido, el sistema adaptativo reconoce justamente lo que siempre llamamos antígenos, ¿sí? Recuerdan que nuestra definición de antígeno era cualquier cosa que pudiese ser reconocido por un receptor T o por un receptor B. En el caso de los receptores B, ¿sí? Que el receptor B es exactamente igual al anticuerpo producido a posteriori por el linfocito B, es capaz de reconocer los antígenos de manera soluble o nativa, es decir, lo va a reconocer estando solo, libre, disuelto en el medio extracelular. Sin embargo, el receptor T tiene la particularidad de no poder hacer ese trabajo, ¿sí? El receptor T no puede reconocer los antígenos, de manera libre, sino que requiere que haya una célula que los haya ingresado a su sistema, procesado, recortado, presentado en un contexto particular y mostrado dentro de las proteínas específicas que le permitan al receptor T ese reconocimiento, ¿sí? Necesitan como sí o sí una célula adaptadora. Esas células adaptadoras son las células presentadoras de antígenos, justamente. Vamos a tener células presentadoras de antígeno profesionales y células presentadoras de antígeno no profesionales. En el caso siempre de las profesionales, siempre hay que recordar que las células dendríticas serían las únicas capaces de presentar antígenos a linfos y las moléculas necesarias para que los linfocitos T, naive o vírgenes, puedan activarse. Entonces, justamente, dentro de los distintos receptores que nosotros veíamos para el sistema inmune adaptativo, dijimos que tenemos los anticuerpos, sí, que son los anticuerpos de membrana, en realidad, que son los BCR o receptores B, los Toll-like receptors, los TCR, perdón, ya estoy, los TCR, ¿sí? Que vamos a ver que hay distintos tipos, pero en su conjunto todos los TCR requieren sí o sí de la presencia o el reconocimiento de moléculas o de antígenos en el contexto de las moléculas de clase 2 o de clase 1. Estas moléculas, tanto de clase 2 como de clase 1, están presentes en el caso de clase 1 en todas las células, en el caso de clase 2 en las células presentadoras de antígeno, y justamente tienen eh, un mecanismo de generación en la cual tengo directamente los genes ya establecidos, ¿sí? Es decir, simplemente son proteínas que se expresan en membrana y que vienen de un sistema génico un poco particular, que vamos a ver que es muy polimórfico y poligénico, ¿sí? De nuevo, solamente para recordar, nuestra denominación de antígenos, entonces iba a ser cualquier macromolécula capaz de ser reconocida por un BCR y un TCR. Dentro de estos antígenos podemos identificar los que son los epítopes antigénicos, que justamente son las porciones específicas que van a ser reconocidas por esos antígenos. Yendo un poquito más en clasificaciones de los antígenos, estos antígenos tienen distintas clasificaciones según su estructura, y depende de quién se los pueda hacer reconocidos. ¿Sí? Si yo me imagino una proteína en general plegada, como siempre la dibujamos con pelotitas, siendo cada aminoácido, y la estructura secundaria siendo el plegamiento, secundaria, terciaria e incluso hasta cuaternaria, hay varias opciones. Opción 1 es que el antígeno, que es reconocido, mejor dicho, el epítope antigénico reconocido, sea una porción específica lineal, ¿sí? Por ejemplo, un receptor, ya sea B o T, reconoce, eh, por ejemplo, estos 4 aminoácidos juntos, ¿sí? Esta porción lineal es diferente a, por ejemplo, un antígeno que es reconocido porque que se reconoce como la porción 4 junto a la porción 5. ¿Sí? Estas porciones 4, vamos a ver bien el dibujito.
Okay. Te puedo tener una presentación 4, o sea, esta porción lineal también, porción 4, porción 5, porción 2, y esta porción, ¿sí? Este antígeno está formado por esta parte de la cadena junto con esta parte de la cadena, ¿sí? Esas son las conformaciones dentro de la misma proteína. Cuando esa proteína es degradada, podemos ver que hay epítopes que quedan enteros, como el 1, el 2, el 4 y el 5, y otros epítopes que se desarman, ¿sí? Como es el caso del 3. ¿Por qué? Porque este epítope era un epítope que se considera conformacional. Es decir, está formado por estructuras lineales en la cadena que dentro de la linealidad están alejadas, pero en el plegamiento de la cadena quedan unidas una al lado de la otra. ¿Cuál es la diferencia entre los epítopes lineales y los epítopes conformacionales? Básicamente que los epítopes conformacionales van a ser únicamente reconocidos por receptores B. ¿Por qué? Porque el receptor B va a ver el antígeno en su totalidad, en su conformación nativa, ¿sí? Y sin la necesidad de presentación. Los antígenos T, o sea, mejor dicho, los receptores T, únicamente leen antígenos lineales que hayan sido procesados y presentados en clase 1 o clase 2. Por ende, únicamente van a poder ver antígenos lineales, ¿sí? Como el 1, como el 4 y como el 5. Las diferencias en el caso, esto podremos ver que, por ejemplo, el antígeno 4, si le ponemos un poco de imaginación a la estructura tridimensional, funciona como antígeno críptico. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no es procesado ese antígeno, no va a ser visualizado como antígeno. ¿Por qué? Porque está en el interior del plegamiento. Es decir, un anticuerpo no va a ser capaz de reconocerlo porque está en el interior de la proteína, teniendo en cuenta que esto supuestamente después va a ser compacto, ¿no? Entonces, podemos definir básicamente los antígenos como conformacionales o lineales, crípticos o no crípticos. Los no crípticos son los que son reconocidos, tanto por B como con T, porque son lineales por un lado, y por otro lado son superficiales, es decir, son fácilmente accesibles sin la necesidad de degradar a la proteína. ¿Dudas? Sí. Decime. O sea, en el esquema, el Sí, antígeno 1 podría ser reconocido por un receptor, un TCR o no. sí, El 2 sí. no, a pesar de ser lineal. El 2 por un TCR, sí. O sea, el problema no es que sea lineal. Perdón, el 1 podría ser reconocido por un BCR, ahí está. Ah, Y un sí, TCR, pero el 2 no por... Ahí me queda la duda. O sea, mientras sea lineal lo pueden reconocer ambos. sí. En este caso, ¿por qué no un B? Porque nosotros asumimos Esa. que esto está como si estuviese, depende de en realidad cómo es la estructura tridimensional. Si esto está metido adentro, el B no lo ve, No, porque como tiene abajo todos los dice BCR, era aminoácidos. mi duda. Sí, bueno, supongo que es por cómo lo dibujaron. Yo diría que si esta es la parte de adentro, como si fuese el core, y lo de afuera está recubriendo, el 2, por ejemplo, para mí no lo vería un BCR. Como que no tiene acceso a ese BCR. Tendría que ver Una si vez es que... degradado, sí. ¿Cómo? Una vez degradado, sí. Una vez degradado, pensá que el que la degradó es la célula presentadora de antígeno. Ahí ya no lo va a ver porque el B lo ve libre o soluble. No hay nadie que le presente a un B. Claro, me confunde lo que yo me acordaba de haber visto con lo que está abajo del dibujito. Sí, no, borremos lo de abajo. La única, sí, no, borremos lo de abajo, porque el T va a poder ver, el T en realidad puede ver todos, menos el 3. El 1 también lo puede ver un T, ¿por qué no? O sea, la única diferencia en esto es que el 3, o sea, los epítopes conformacionales son los únicos que no pueden ser visualizados por un TCR, justamente porque esa conformación se rompe en el procesamiento antigénico. ¿Sí? Por otro lado, hay que recordar siempre que nosotros vamos a estar hablando siempre de antígenos. Los antígenos van a ser los que pueden ser reconocidos. Eso no quiere decir que generen una respuesta inmune. Es decir, no todo antígeno, es decir, que es reconocido por el sistema inmune, es inmunogénico. No todo antígeno genera una respuesta en el sistema inmune. ¿Por qué?
Algunos antígenos, por ejemplo, son conocidos como aptenos, son muy pequeños o tienen una estructura no proteica. Esos aptenos, ya sean muy pequeños o sin estructura no proteica, mejor dicho, sin estructura proteica, pueden ser reconocidos, por ejemplo, por los BCR, pero no hay ningún test que pueda reconocerlos. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna estructura que pueda ser presentada. En esos casos, por ejemplo, como la activación de los linfocitos B, si se acuerdan, requiere la presencia de colaboración con un linfocito T que reconozca un antígeno, el mismo antígeno, al no ocurrir colaboración TB, no ocurre la respuesta inmune como tal. Entonces, en particular, por ejemplo, los azúcares funcionan como aptenos. Son reconocidos por los B, pero no pueden ser reconocidos por un T porque no hay parte proteica que presentar, entonces no generan una respuesta inmune eficiente. Si recuerdan cómo son los receptores B, los vamos a ver cómo se genera el receptor B y cómo se genera la diversidad del receptor B, lo vamos a ver en la clase de B, pero a modo de repaso, ¿se acuerdan que el receptor B es básicamente una inmunoglobulina de membrana? 2 cadenas pesadas, 2 cadenas livianas, parte constante, ¿sí?, de la cadena pesada y parte constante de la cadena liviana, es decir, que no tiene polimorfismos, y partes variables de la cadena pesada y liviana, que en su conjunto, la parte variable de la pesada junto con la parte variable de la liviana, dan lugar al bolsillo o paratope. Ese bolsillo antigénico o paratope es el que va a reconocer el epítope antigénico. Es decir, engancha como si fuese una especie de bolsillo. Y son estos. Muchas veces se los dibuja mal y ponen el antígeno acá. Y acá no va el antígeno. Entonces, estos anticuerpos tienen bivalencia. Pueden reconocer dos antígenos a la vez. Estos anticuerpos son capaces de reconocer los antígenos libres, pero el problema de la inmunoglobulina de membrana es que no es capaz de señalizar río abajo, ¿sí? Entonces tiene proteínas adaptadores o receptores adaptadores que lo que hacen es justamente, cuando ocurre un cambio conformacional, porque la inmunoglobulina reconoce su antígeno, señalizan al linfocito y activan al linfocito. ¿Qué estás diciendo? ¿Vos prestás atención? Por otra parte, los receptores T tienen una estructura distinta, ¿sí? Los TCR son 2 cadenas, en este caso en lugar de 4 cadenas, son 2 cadenas. La gran mayoría de los linfocitos son las cadenas asociadas alfa y beta. Vamos a ver que hay otra subpoblación de linfocitos que estas 2 cadenas que forman el TCR son las cadenas gamma y lambda. Tampoco puede señalizar por sí mismo, por ende tiene correceptores como el CD3, que son los encargados de señalizar arriba abajo. Y en este caso el bolsillo también está generado, o el paratope está generado por la cadena beta junto con la cadena alfa. En este caso tenemos un único bolsillo, es decir, cada TCR reconoce una única molécula. Esta molécula va a estar presentada por complejo mayor histocompatibilidad, ya sea clase 1 en el caso de los CD8, clase 2 en el caso de los CD4, ¿sí? Pero siempre va a necesitar una molécula que presente este péptido, y este péptido va a estar presentado en forma lineal, ¿sí? Justamente lo que va a hacer la célula presentadora de antígeno entonces es, por un lado, incorporar y fagocitar los antígenos o los microorganismos completos. Una vez dentro de esto, lo que va a ocurrir es como ya veíamos en fagocitosis, ¿sí?, la degradación de los microorganismos, la fusión con los lisosomas y la generación de partículas complejas, ¿sí?, la liberación de todos tipos de partículas, que en el caso de los macrófagos, en el caso de las células dendríticas, lo que pueden hacer es unirlo a la vía de presentación antigénica, es decir, unirlo a la vía de síntesis de clase 1 o de clase 2, y una vez que eso ocurre, las moléculas cargadas con los antígenos microbianos van a ser expresados en la membrana. Esas células con los antígenos expresados en la membrana van a estar patrullando o van a estar en los nodos linfáticos, esperando encontrarse con los distintos T, ¿sí?, y ver si los pueden activar o no. Esta no sé por qué me quedo acá, pero bueno, básicamente las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se describieron inicialmente en algunos de los primeros experimentos que se hicieron de trasplantes,
¿sí? Y se vio que si, por ejemplo, yo agarraba un ratoncito negro y un ratoncito blanco, les cortaba un pedacito de piel y lo injertaba como trasplante en ratoncitos blancos, los ratoncitos negros eran reconocidos y el injerto era reconocido como extraño y a las pocas semanas era eliminado, mientras que los ratoncitos blancos no, ¿sí? No se ocurría el rechazo. Aceptaban la piel y se curaban como si no hubiese pasado nada. De acá se descubrió o se planteó la presencia de moléculas mayores ¿sí? Que eran muy importantes para el rechazo o no de un órgano, ¿sí? Es decir, que había algún tipo de molécula que estaba mediando el reconocimiento de lo extraño. Y que justamente era algo genético, ¿sí? Que dependía del background genético. No es lo mismo ponerte un injerto de un ratoncito negro si vos sos blanco que un blanco. Sí, sonó bastante racista, pero bueno. Es así. En el caso de los ratoncitos tenemos los blacks, los Balsei y los blancos. Ah, ya. Hoy sí sabemos que las moléculas involucradas en la presentación de clase 1 y de clase 2 son justamente estas primeras proteínas que habían descrito, que dependían de ellas. El sistema se llama sistema HLA, el sistema génico, y podemos observar que tenemos genes de clase 1, de clase 2, hay un par de genes que se llaman de clase 3, que no los vamos a ver, básicamente porque únicamente los genes de clase 1 y los genes de clase 2 son los involucrados en la presentación antigénica. Hay otros genes del sistema que están involucrados de manera parcial o de manera lateral, por así decirlo, en la presentación antigénica, y otros que directamente están encargados de otras funciones en el organismo. Básicamente el sistema HLA, entonces dijimos que es, los de clase 1 vamos a tener 3 genes que codifican para las proteínas de clase 1 que se conocen como clásicas, que son HLA, A, B y C. ¿Sí? Por otro lado, las moléculas de clase 2 están compuestas por también 3 genes posibles, que son DP, o sea, HLA, DP, DQ y DR. ¿Sí? Cada grupito de genes entonces va a dar lugar a las moléculas. En el caso de clase 1 es una única molécula polimórfica que se asocia con una molécula llamada beta-2 microglobulina que está en otro cromosoma. Y en el caso de las moléculas de clase 2, las dos cadenas de moléculas de clase 2 están codificadas por el sistema HLA. Es decir, que voy a tener moléculas de clase 2 que sean de PDP, de QDQ y de RDR. ¿Sí? La única, o sea, no puedo hacer combinaciones de DP con DQ y de Q con DR. ¿Sí? La principal característica que tiene este sistema de HLA es que es poligénico, polimórfico y codominante, ¿sí? Y esto es esencial para entender trasplantes y para entender el funcionamiento. ¿Qué significa que sea poligénico? Bueno, justamente yo tengo varios genes que codifican para las mismas proteínas. En el caso de 1, ABC, en el caso de 2, DP, DQ y DR. Por otro lado, es polimórfico, es decir, que en la población hay presencia de polimorfismos o cambios, o sea, presencia de distintos tipos de alelos. ¿Sí? De hecho, los alelos son bestiales, la cantidad de alelos que hay, y es prácticamente imposible que dos personas coincidan en su perfil o haplotipo de DP de QDR, o sea, DP de QDR y de las moléculas de clase 1 por separado, a menos que sean gemelos idénticos, es decir, a menos que sean gemelos monocigóticos. El resto, no. Vamos a compartir más o compartir menos, pero la cantidad de polimorfismos es abismal. Y por otro lado, que es codominante, es decir, que de los dos alelos que se expresan en su genética, se van a expresar efectivamente los dos. Es decir, que el genotipo tenemos un genotipo que es heterocigota, va a tener un fenotipo heterocigota también, es decir, vamos a tener la expresión de los dos. Acá les dejo para que tengan en cuenta también que, si bien nosotros hablamos de los clásicos como HLA, B y C, tenemos después por otro lado los de tipo 1, HLA, E, F y G, de los que vamos a hablar muy poquitito, y en el caso de clase 2, HLA de M y de O, ¿sí? Que si bien no son células presentadoras, no son proteínas presentadoras de antígenos, están involucradas en la presentación y más que nada en el procesamiento antigénico. Bueno, moléculas de clase 1 Pregunta, profe. clásicas. Sí.
No, que digo que esto es recién medio lo primero que en otras materias prácticamente no, Ok, bien. no tenemos. O sea, ¿qué sería lo importante que deberíamos retener de esto? Es poligénico, es decir, que tengo más de un gen por proteína, es decir, para clase 1 tengo 3, para clase 2 tengo 2, 3. Que es polimórfico, es decir, que en la población presentan polimorfismos o presentan diferencias genéticas entre los alelos poblacionales, y que es codominante. Es decir, se va a expresar en membrana en simultáneo en la misma célula tanto el alelo paterno como el alelo materno. Esas son las tres características clásicas del sistema HLA. Que justamente esas tres características en parte determinan su funcionalidad. ¿Sí? Perfecto. Genial. En cuanto a estructura, clase 1 va a estar conformada, va a ser dos moléculas distintas, es decir, dos proteínas distintas. Una es la que nosotros llamamos proteína alfa, ¿sí? La proteína alfa tiene 3 dominios. Esta es la proteína polimórfica, justamente que expresa diferencias entre las distintas personas y entre los distintos alelos. Esta variable polimórfica tiene 3 dominios, 2 dominios que van a formar el dominio de reconocimiento, donde se va a unir el péptido antigénico, y un dominio que se va a asociar a la proteína alfa-2 microglobulina. La alfa-2 microglobulina lo que va a hacer es estabilizar la molécula en membrana, ¿sí? Básicamente. Sí, y esta alfa-2 microglobulina no es polimórfica, es decir, que para todos nosotros es igual. ¿Sí? Clase 1 va a estar presente en todas las células nucleadas, excepto, bueno, eritrocito que no es nucleado, sincicio trofoblasto, sí, que son los primeros estadios, sobre todo es el estadio, me sale infectivo, pero no es infectivo, invasor ¿cómo se llama? Del trofoblasto, que justamente es el cigota, y en las neuronas, ¿sí? Son las únicas 3 poblaciones celulares que no presentan moléculas de clase 1. Por otro lado, justamente las moléculas estas lo que va a hacer es que la estructura que presenta es capaz de interaccionar con el correceptor de los linfocitos TCD8. Por ende, las moléculas de clase 1 siempre le van a presentar antígenos a los linfocitos TCD8. ¿Sí? Esta es la típica molécula de clase 1 clásica. ¿Sí? Es decir, esto va a ser un HLA, B o C. Funcionan exactamente iguales. ¿Sí? Tienen la misma estructura y la misma funcionalidad. Dentro de los mismos clase 1, tenemos las clase 1 no clásicas, ¿sí? Que justamente no hacen ese trabajo, sino que hacen algún otro trabajo adicional. Entre las que les nombré está HLA-E, que no son muy importantes para este curso, sí son importantes para cursos más avanzados. Por ejemplo, HLA-E principalmente junto con F, favorece o inhibe, mejor dicho, la funcionalidad de la CNK, es lo que permite que se proteja las células de la CNK. En particular, HLA-E está en todas las células, ¿sí? Lo que permite justamente es eso, funciona como ligando inhibitorio de la CNK. Si se acuerdan, les dije que las CNK son capaces de censar la presencia o la cantidad de clase 1 que presenta la célula, porque una de las estrategias que tienen algunos virus o algunas células neoplásicas es dejar de expresar clase 1. Bueno, lo que se reconoce principalmente es HLA-E. Tenemos HLA-G, que es poco polimórfica, que es la esencial, la que presenta en el sincicio trofoblasto o en la cigota. Tengamos en cuenta que el problema de una cigota es que es genéticamente mitad idéntica a mamá y la otra mitad idéntica al padre. Por ende, para el cuerpo de la madre, los antígenos paternos, ¿sí? Los alelos paternos, son antígenos. ¿Sí? Y antígenos extraños que pueden ser reconocidos como extraños. Entonces, inmunidad en el embarazo es todo un tema extra que tiene un montón de particularidades que justamente permitan que las madres que están gestando no reconozcan al feto como algo extraño que se tiene que destruir. Muchas veces algunos de los casos de infertilidad justamente están asociados a que hay una incompatibilidad en el sistema inmune de los dos padres, o una incompatibilidad en el sistema inmune de la madre que evita la eliminación del feto. Por eso se generan, por ejemplo, abortos recurrentes y demás.
¿sí? Inmunidad en el embarazo es todo un tema y vamos a ver si en algún momento lo ven. Hay un montón de cosas que funcionan exactamente al revés que como funcionan en una mujer no gestante. Por ejemplo, las NK pasan a ser tolerogénicas, en vez de ser asesinas, básicamente. Después, no, HLA-H, se las dejo acá por si alguna vez lo leen. La familia MYC es una familia bastante importante de las moléculas no clásicas. Básicamente, si bien son polimórficos, son dos, son MYC-A y MYC-B, no son presentadores de antígenos, pero es una de las principales señales de una célula estresada, ¿sí? Ya sea estresada o neoplásica. Por ende, hay varios receptores asociados al reconocimiento de proteínas MYC como señal de alarma para el sistema inmune. ¿Sí? Los dos más importantes para nosotros a nivel de clase, simplemente a nivel de comentario y que sepan cuáles son, es que de las no clásicas tenemos CD1, que es, esta sí es presentadora, pero es particular, porque presenta antígenos que son glucolípidos, si no presenta proteínas. Tiene una estructura bastante particular, en el caso del humano son 5, solamente se expresan células dendríticas, monocitos y antimocitos, y esta expresión de CD1 le permite la presentación de antígenos glucolípidos a una población de linfocitos T muy particular que se llaman NKT. ¿Sí? Y simplemente lo único, es como encargadas de la presentación, pero a un tipo particular de T, no a cualquier T. Y el receptor neonatal de la inmunoglobulina G, que es un receptor particular, justamente lo que hace es reconocer la fracción constante de la inmunoglobulina G, no está asociada con microglobulina, no es presentadora de antígeno, lo que hace principalmente es el pasaje a través de placenta y a través de enterocitos de la IgG. ¿Sí? Esto está expresado, obviamente, en el, por ejemplo, intestino de los recién nacidos, ¿sí? Lo que permite que dentro de la leche materna nosotros tenemos secreción de anticuerpos, por ende este receptor lo que permite es que esos anticuerpos sean ingresados por el bebé y pasen a formar parte de su plasma, por ende es lo que le permite ¿cómo se llama? Lo que le permite tener defensas por anticuerpos aún antes de ser capaz de producir anticuerpos, lo mismo en el embarazo. Este receptor es el encargado, vamos a ver que es el causante de la eritroblastosis fetal o la enfermedad del recién nacido, justamente lo que hablábamos el otro día de cuando las madres RH negativo se sensibilizan contra el RH. Porque esto es lo que permite que los anticuerpos de la madre pasen hacia el feto. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. La estructura de clase 2. Clase 2 también son dos moléculas, también son dos proteínas asociadas entre sí de manera no covalente. En este caso, las dos proteínas son polimórficas, es decir, que van a ser diferentes. Van a estar expresadas en lo que llamamos células presentadoras de antígeno, que básicamente son linfocitos B, monocitos, células dendríticas, en el epitelio tímico y en los linfocitos T activados. El bolsillo antigénico va a estar generado por una región formada por la unión de la cadena alfa con la cadena beta, y en este caso la estructura lo que le va a permitir es la interacción con las moléculas CD4, por ende solamente le van a presentar linfocitos T, le van a presentar antígenos a linfocitos T, CD4. ¿Sí? Profe, eso es lo que define la profesionalidad en la presentación antigénica. Ahí hay dos escuelas distintas. Escuela Ciencias Biológicas, la definición de profesionalidad está dada por si la célula es capaz de presentar antígenos, o sea, de activar linfocitos T, naive o no naive. Sí, es decir, En ese caso serían profesionales las dendríticas nada más. Sí, a veces se considera los monocitos también. La otra escuela te dice que solamente en linfocitos B, monocitos y células dendríticas, la expresión de clase 2 es constitutiva. En epitelio tímico y en linfocitos T activados únicamente es inducible.
Entonces esa es la otra escuela. Yo no soy muy partidaria de la expresión de células profesionales, o sea, células presentadoras de antígeno profesionales, porque todas tienen otras funciones y no es tan rígido lo que dicen. Hasta ahora sí, lo más rígido es que solamente las células dendríticas son las encargadas de ir a ganglio y presentar antígenos a linfocitos T naive. Claro, en la mayoría de los libros, va por lo menos en 2 o 3 que he visto, o sea, la profesionalidad se la atribuyen a tener la capacidad de presentar mediante el complejo 2. Claro, pero después tenemos otros problemas. Por ejemplo, es que ahora se está viendo que hay clase 2 en otras células que no son estas, por ejemplo. Entonces, la profesionalidad es relativa. Para mí no me gusta mucho ese término justamente, primero porque creo que confunde, y después porque ni siquiera entre los distintos autores se usa para lo mismo. Es verdad que en general está dada por la expresión de clase 2, y por ende la posibilidad de presentar por clase 2. Pero el epitelio tímico, por ejemplo, presenta tanto clase 1 como clase 2, vamos a ver que es para la formación de los linfocitos T, pero para mí eso no es una célula presentadora de antígeno, porque no está involucrada en la activación de los linfocitos, simplemente está involucrada en la ontogenia. Entonces es como medio discutible. Yo prefiero, en general, no utilizo esa clasificación, porque no me parece que tampoco es una clasificación que aporte mucho al estudio. O sea, no lo tenemos en cuenta, nos lo olvidamos básicamente. Sí, yo diría que sí. O sea, no se los voy a tomar nunca como célula profesional o no. Por ahí está escrito en algún lado, pero no lo suelo considerar, pero no me parece que tampoco sea muy importante. Yo quiero que entiendan en las distintas células para qué sirve clase 2. Sí, que va a presentar antígenos. En el caso de los linfonocitos IDC, sí, va a ser para activar a los linfocitos B. A los linfocitos T, perdón, ya sea maduros y efectores o naive. En el epitelio va a ser para otra cosa. De hecho, nosotros vimos, y lo comprobé en el laboratorio, las plaquetas tienen clase 2, y las plaquetas no son células activadoras de linfocitos, no son células profesionales, pero expresan clase 2, entonces, ¿dónde te pongo? Por eso yo no soy muy partidaria de esa nomenclatura. De hecho, acá nosotros solemos tener discusiones. En medicina sí se usa, y la usan distinto, entonces. ¿El qué es? Células profesionales No, presentadoras. que tiene uno y dos. Bien. ¿Cómo se genera esta diversidad? ¿Sí? Como todo mecanismo genético, va a estar asociada a presencia de mutaciones puntuales, conversión génica y recombinación génica. ¿Sí? Simplemente para que se acuerden cuáles son los mecanismos que generan la gran diversidad tanto de clase 1 como de clase 2. Ahora, pensemos un ratito, y acá es más que nada sacar cuentas y ver la heterogeneidad que tiene clase 1 y de que tiene clase 2. Yo les comenté entonces justamente que las moléculas de clase 1 están dadas por 3 genes, ¿sí? HLA, P y C. Y que en realidad solamente una parte de la molécula es la polimórfica, que es la A, B y C, no la beta 2 microglobulina. Por ende, cada persona, ¿sí?, va a tener 2 copias de HLA, 2 copias de HLA-B y 2 copias de HLA-C. Una proveniente de la gameta materna, una proveniente de la gameta paterna. ¿Sí? Dado el polimorfismo que tenemos, lo más probable es que sea heterocigota para todo. Por ende, vamos a tener la presencia de 6 alelos de clase 1. ¿Sí? 2 de B, 2 de C, 2 de A, una de cada padre. Y yo les dije a su vez que el sistema es codominante. Por ende, va a expresar los 2 alelos. Por ende, cada célula presentadora de antígeno puede expresar hasta 6 moléculas de clase 1. A materno, A paterno, B materno, B paterno, C paterno, C materno. ¿Sí? Distintas. Que sean distintas implica que puede expresar o que puede unir en ese bolsillo distintos péptidos antigénicos. Por ende, a su vez, esa unión del péptido antigénico no es específica 100%, tiene cierta variabilidad, pero me permite un amplio repertorio, muy amplio repertorio, de péptidos presentados. ¿Sí? En el caso de clase 2, se complica un poco. ¿Por qué? Clase 2 también era
teníamos 3 genes, era poligénico, DP, DQ y DR. Ese DP, DQ y DR vamos a tenerlo de nuevo con mamá, papá, o sea, mamá y papá. Por ende, acá también tenemos 6 moléculas de clase 2, ¿sí? Que se pueden asociar, mamá con mamá, papá con papá. La dificultad acá es que como las dos son polimórficas, y el bolsillo, perdón, está generado por la unión entre la cadena alfa y la cadena beta, yo puedo tener lo que se llama transasociación, ¿sí? La asociación en cis, que es la más común, es la cadena 1 de mamá se asocia con la cadena 2 de mamá, para DR. Lo mismo para DQ y para DP. En el caso del haplotipo de papá, alfa y beta de papá se asocian juntas, ¿sí? Que sería esto. Cada uno con la suya. La dificultad que tenemos es que en el caso de clase 2, tenemos lo que se llama transasociación. Es decir, que una vez producidos los productos proteicos, la cadena alfa de mamá puede asociarse con la beta de papá. Y así la beta de papá con la alfa de mamá. Siempre hablando de proteínas de Q con DQ, de R con DR y de P con DP. ¿Sí? Pero los productos génicos, como ahora los dos son polimórficos, la transasociación me aumenta la cantidad o la diversidad de moléculas de clase 2 que yo tengo en superficie. Paso de tener las 6 de asociación común más las de transasociación. Por ende paso a tener 12. O mejor dicho, hasta 12. Siempre pensando en que son polimórficas. Te perdí, Agustín, me parece. Sí, ahí no entendí por qué pasamos de 6 a 12. Justo estaba mirando el celu, capaz me perdí una parte. Yo hubiera dicho 8. Algo me perdí. Porque tengo 6 A por B, B por A, para los 3. O sea, 2 más acá, Listo. 2 más acá Listo. y 2 más acá. Pensé que era solo para el DQ, sí, para los 3 se No, agregan es para 2 los más 3. acá. En el dibujito está, pero es para los 3 igual. Lo único que se respeta es que es proteínas de DQ con DQ, DP con DP. Pero dentro de las DQ se pueden asociar mamá con mamá, papá con papá, alfa de mamá, beta de papá, alfa de mamá. O sea, tengo todas las posibilidades. Todo eso por 3, porque es para cada gen. Entonces, cada célula presentadora de antígeno puede presentar hasta 12 moléculas de clase 2. ¿Bien? Las moléculas de clase 2 y de clase 1, en los dos casos, o mejor dicho, el reconocimiento del receptor T tiene algo que se llama fenómeno de restricción, que implica que el receptor B no solo reconoce al antígeno, sino que lo reconoce en el contexto de su molécula presentadora, ya sea clase 1 o clase 2. ¿Por qué? Porque el TCR va a reconocer la estructura conformacional completa. Es decir, que los linfocitos T reconocen en parte el contexto de clase en donde están presentados. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, agarro un ratoncito y lo infecto y agarro células presentadoras de antígeno de esa infección y lo pongo en contacto con linfocitos, si por ejemplo agarro un ratoncito de una cepa A, ¿sí? Por ejemplo, Valpsé, que son los blanquitos, lo infecto. Pasados un par de días, agarro células cargadas, o sea, células de el ratoncito, y agarro, células dendríticas del mismo ratoncito blanco o un ratoncito negro, cargados con el antígeno del cual agarré los linfocitos, ¿sí? El antígeno específico para estos linfocitos. Y los pongo en contacto, ¿sí? Y espero un par de días. Si el ratoncito del cual agarré los linfocitos y el ratoncito que yo traje en células dendríticas son la misma cepa, yo voy a ver que haya citotoxicidad, es decir, esos linfocitos se van a activar. ¿Por qué? Porque reconocieron a su antígeno en el contexto correcto, es decir, en el contexto de clase 1 y de clase 2, correcto. Si yo agarro células de esa misma cepa, pero le cargo otro antígeno,
¿sí? Esos linfocitos no lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque el antígeno no es el específico. ¿Sí? No está presentando el antígeno específico para ese linfocito T. Es decir, que esta parte falló. Si acá en vez de un cuadradito tengo un círculo, no lo voy a reconocer. Sin embargo, si yo agarro células de otro ratoncito, por ejemplo, los negritos, que son los O57, y lo cargo con el antígeno específico y lo presento, esas células tampoco son reconocidas. ¿Por qué? Lo que se ve es eso, como no son reconocidas, porque lo que falla es el reconocimiento de clase. ¿Sí? El contexto en el cual ese antígeno está presentado no es el correcto. ¿Sí? Entonces yo necesito el reconocimiento del antígeno propio para ese linfocito T, pero en el contexto propio. ¿Sí? Vamos a ver que esto se chequea durante la ontogenia. ¿Sí? Durante la ontogenia yo chequeo que mis linfocitos sean capaces de reconocer antígenos en mi contexto. Sí, que lo importante es esto, funcionan en este cuerpo, y en este contexto, y en el contexto de estas células presentadoras. ¿Bien? ¿Qué hora es? Hacemos 10 minutos de intervalo, así me voy a tomar algo para el dolor de cabeza, y ¿seguimos? Bueno. Entonces, hasta ahora lo que vimos son básicamente estructura, y ahora vamos a ver un poco cómo es las vías de procesamiento antigénico. ¿Sí? Siempre que hablemos de presentación vamos a estar asociados a procesamiento antigénico. Como ya venimos mencionando, cada clase siempre está clase 1 asociada a presentación CD4, y el otro tipo, CD8, va a estar asociado a la presentación por vías de clase 1. Ambas vías, además, tienen un origen del antígeno particular. En el caso de las moléculas de clase 1 van a presentar antígenos que provienen del citoplasma de las células. ¿Sí? Es decir, antígenos que son citoplasmáticos, ya sean propios o patogénicos, van a ser procesados y van a ser presentados siempre por vía de clase 1. Por ende, siempre van a ser presentados a linfocitos TCD8, que justamente son los citotóxicos. En caso de que haya alguna presencia de antígenos microbianos en el citoplasma de una célula, implica que esa célula está infectada, por ende la va a eliminar. En el caso de las moléculas de clase 2, por lo general son antígenos que provienen del exterior celular, es decir, que fueron fagocitados e ingresados por la célula presentadora de antígeno. En estos casos, luego la endocitosis y el procesamiento va a haber presentación por clase 2, por ende a células TCD4. ¿Sí? Estas células se van a activar en los distintos perfiles de helper. Y en el caso, bueno, de los linfocitos B, vamos a ver que los linfocitos B siempre van a presentar por clase 2, porque justamente lo que hacen es presentar los antígenos que endocitaron cuando se activaron. ¿Sí? La activación de los linfocitos B de clase funcionan como presentadoras de antígenos para justamente la colaboración con los linfocitos T. Básicamente, entonces, vamos a tener dos vías de procesamiento clásicas. La vía que conocemos como endógena o biosintética, ¿sí? Que es la vía asociada a la presentación de antígenos citosólicos por clase 1, ¿sí? Es decir, es endógena porque son antígenos que son endógenos, son propios a las células, o biosintética porque está asociada a la síntesis de proteínas propias. Por otro lado, la vía de clase 2 es la conocida como exógena o endocítica. ¿Por qué? Porque va a estar asociada a la presentación por CD4, justamente porque estos antígenos van a ser endocitados del exterior o van a ser exógenos, así que de alguna manera se ingresaron a la célula, pero no son producidos por la propia célula. Básicamente, a grandes rasgos, ¿cómo funciona? La vía endógena, es decir, por presentación de clase 1, lo que va a ocurrir es que vamos a tener siempre proteínas en el citoplasma celular, que se generan como cualquier proteína, que si ustedes se acuerdan, las proteínas cuando llegan al final de su vida media son degradadas por el proteasoma. ¿Sí? Hay una marca que se llama ubiquitina, que se le pone a las células, a las proteínas viejas, para hacer la marca de destrucción, ¿sí? Como para su renovación. Cuando las células ingresan al proteasoma, el proteasoma lo que hace es básicamente un complejo catalítico que lo que hace es cortar en varios péptidos. En algunas ocasiones, en las células presentadoras de antígenos, ese proteasoma está asociado con unas moléculas o con unos adaptadores que se encuentran en el retículo endoplasmático, que se llaman TAP1 y 2. Son transportadores proteicos. Los transportadores TAP1 y TAP2. Eso lo que hace es que, a medida que se va cortando la proteína, se va ingresando al retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Eso por un lado.
En paralelo, ustedes se acuerdan que todas las proteínas que son sintetizadas para ser presentadas en membrana se generan en el retículo endoplasmático rugoso, es decir, son traducidas por ribosomas asociadas al retículo. Lo mismo ocurre con clase 1 y clase 2. En este caso, cuando la molécula está siendo sintetizada por el retículo endoplasmático, por los ribosomas del retículo endoplasmático, ¿se acuerdan que existen las proteínas que se llaman chaperonas? Que lo que hacen es acompañar la formación y el plegamiento de la proteína para que ocurra de manera correcta. En el caso de clase 1 tenemos una chaperona que se llama calreticulina. ¿Sí? La calreticulina lo que va a hacer es permitir que la molécula de clase 1 se asocie y se vaya sintetizando y se vaya organizando de la manera correcta. Esto ocurre siempre muy cercano, es decir, donde está TAP1 y el lugar donde se está sintetizando a su vez. La calreticulina lo que va a hacer es tapar y organizar a la molécula de clase 1 hasta que sea cargada con los péptidos que provienen del citoplasma, que son transportados por TAP1 y TAP2. ¿Sí? Es decir, que todo se ensambla en el retículo endoplasmático. Se genera la proteína de clase 1, queda asociada a calreticulina, todo ese complejo se asocia con el TAP1 y TAP2. TAP1 lo que va a hacer es transportar un péptido antigénico que está cortado con las características particulares para que entre en el bolsillo de clase 1. Cuando eso ocurre, calreticulina se retira, ¿sí? Y esa molécula ya cargada puede ir a Golgi y de Golgi hacer su camino hacia la membrana citoplasmática. Siempre tengan en cuenta que tanto clase 1 como clase 2 nunca pueden estar en membrana sin péptido antigénico. El péptido antigénico no solo está contenido por clase 1 y clase 2, sino que le da estabilidad a la molécula. ¿Qué ocurre? En condiciones de infección, fácil. Esto va a estar cargado con péptidos antigénicos provenientes del virus o la bacteria que haya sido ingresada. En condiciones fisiológicas, todo esto también funciona de la misma manera, solo que se presentan péptidos propios. ¿Sí? Se presentan péptidos de proteínas propias. Esos péptidos de proteínas propias, lo que va a ocurrir es que no tienen ningún linfocito T específico, porque vamos a tener mecanismos de tolerancia, por ende no son reconocidos como un antígeno y una célula a eliminar. ¿Sí? Pero nunca puedo tener en membrana ni péptido, ni clase 1 ni clase 2 vacía. ¿Está bien? Y cuando es para ponerle por un trasplante, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo ahí hace para...? el gran problema es que yo ahí tengo que coincidir, tengo que chequear, y es lo que se hace para poder ser compatible con un trasplante, que estas moléculas de clase 1 no sean reconocidas como extrañas, que tengan una HLA lo suficientemente similar para que no sean reconocidas como extrañas y sí sean presentadoras antigénicas. Okay. Vamos a ver el trasplante, pero básicamente lo que se hace es tipificar las HLA y ver que sean compatibles entre donante y receptor. Y se chequea justamente que simplemente clase 1 no sea reconocido como extraño. Lo que ocurre en los rechazos es eso también. Pero presenta, o algo presenta, digamos, para... ¿O no? La célula siempre está presentando cosas propias. El problema es si esas cosas propias son reconocidas o no por un linfocito como ajeno. Y como que se tiene que eliminar. Pero o sea, en mí, que no estoy infectada en este preciso momento con nada, mis células todas están presentando péptidos propios por clase 1. Lo que ocurre es que los linfocitos, como ya sufrieron mecanismos de tolerancia y mecanismos de eliminación de los autorreactivos, no lo reconocen. O sea, la miran y dicen, no, este antígeno no es mi antígeno específico, listo, sigo de largo, no le hago nada. ¿Sí? Ok, sí. Bien. Bueno, esa sería entonces la vía endógena o biosintética. La contraparte es la vía exógena. Acá tenemos que pensarles un poquito más engorroso, porque obviamente las moléculas de clase 2 también se generan en el retículo endoplasmático rugoso. Sí, en el mismo retículo endoplasmático rugoso donde se generan las moléculas de clase 1. Ahora, ¿cómo hago para evitar que esas moléculas se carguen en el retículo con proteínas que provienen del citoplasma? Bueno, acá entra en juego algo que se llama, ¿dónde estamos? Para que encuentre el dibujito. Acá.
algo que se llama cadena invariante, ¿sí? Además de tener a las chaperonas que las mantienen unidas a medida que se van sintetizando, hay una molécula que se llama cadena invariante que lo que va a hacer es tapar el sitio de unión, ¿sí? Tapa el bolsillo de unión. Y eso lo que hace es permitir que las moléculas de clase 2 salgan del retículo endoplasmático sin estar cargadas con un péptido antigénico. Esas vesículas que salen de estar cargadas con el péptido antigénico van a unirse a vesículas que son endocitadas, ¿sí? Por otro lado, no sé por qué elegí esta imagen, es malísimo. Acá, el endosoma. Entonces tengo las células, tengo los endosomas con... sí, no es la mejor imagen que elegí, perdón. Esto es un poco menos feo. Tengo entonces retículo endoplasmático. Voy a estar generando las moléculas de clase 2 con un péptido antigénico, o sea, sin péptido antigénico, lo que voy a tener en su lugar, tapando el bolsillo, es la cadena invariante. Eso va a salir del retículo endoplasmático por vesículas. A su vez, acá yo dije que los antígenos van a ser endocitados, ¿sí? Son antígenos exógenos. Por ende, los antígenos que son endocitados van a ser degradados en endosomas, como vimos, por ejemplo, para la fagocitosis. Esos endosomas que traen los péptidos degradados se fusionan con endosomas que traen a las proteínas de clase 2, ¿sí? Que están recién sintetizadas. Allí, lo que ocurre es que cuando baja el pH, el péptido, la cadena invariante, mejor dicho, va siendo recortada por las enzimas hidrolíticas hasta dejar un mini péptido que se llama CLIP, que es lo que sobra, por así decirlo, de la cadena invariante, y que se encuentra ubicado justamente en el bolsillo que tapa el antígeno. Allá, en ese momento, lo que ocurre cuando se fusiona con el endosoma, es que acá voy a tener entonces los péptidos antigénicos mezclados en este endosoma. Acá, estos se acuerdan que yo les dije que son dos moléculas de clase, ¿sí? Son dos moléculas del sistema HLA, es decir, del sistema de complejo mayor histocompatibilidad, que son las de tipo 2, pero que yo les dije que no participaban en sí en la presentación, que son DO y DM. Las funciones de estas dos es funcionar como chaperona y permitir el cambio del péptido CLIP por el péptido antigénico que proviene del endosoma, es decir, el péptido antigénico que proviene de la degradación del antígeno. En estos endosomas, entonces, ocurre el cambio de CLIP por el péptido antigénico, y esta molécula ahora sí cargadita va a ir a superficie, donde puede presentar una molécula de clase 2, a un linfocito TCD4. ¿Sí? Entonces, acá tengo un paso más. En el caso de clase 1, se sintetiza, se carga y se exporta. En el caso de clase 2, se sintetiza, se tapa, se lleva a vesículas, se carga y después se exporta. ¿Sí? Tenemos un paso más. Ese paso más lo que hace es evitar que se cargue en el retículo endoplasmático. ¿Se entendió? Sí, pero ¿por qué este paso extra? Justamente para evitar que péptidos que son antigénicos propios o del citoplasma sean presentados por clase 2. De esta manera, como que la célula lo que permite es decir, dependiendo si lo presenté por clase 1 o lo presenté por clase 2, puedo definir el origen de dónde es ese antígeno. Ok. Porque en el caso, sobre todo, de clase 1, yo quiero activar CD8 citotóxicos. ¿Sí? Esto ocurre en todas las células presentadoras de antígeno. Las dendríticas tienen la particularidad de hacer algo que se llama presentación cruzada. La presentación cruzada justamente consiste en presentar péptidos de origen endocítico por clase 1, o sea, origen endocítico, normalmente irían por clase 2. Ellas lo presentan, además de por clase 2, minoritariamente por clase 1. Y la contraparte, péptidos que son endocitados, que normalmente serían presentados por clase 2, los presentan por clase 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos presentación cruzada, de 1 a 2, o presentación cruzada de 2 a 1, dependiendo
hacia dónde ocurre. Los mecanismos todavía no se terminan de saber 100%. La presentación endógena, o sea, perdón, de péptidos endocitados hacia clase 1, se supone que es para lo que se llama leaking, que lo que ocurre es que cuando se fagocita, algunas proteínas pueden salir de esas células, de esos endosomas o de esos fagosomas, ir al citoplasma y seguir la vía normal de presentación por citoplasma. ¿Sí? Ser ubiquitinadas, ser eliminadas, o sea, ser eliminadas por el proteasoma, ser transportadas por TAP1 y TAP2, cargadas en clase 1 de la superficie. ¿Sí? La de 1 a 2 se considera que en general es lo más conocido, o sea, lo más normal, es que ocurra por algo que se llama autofagia. La autofagia es un proceso fisiológico que normalmente hacen a las células, por las cuales se pueden reciclar nutrientes y sobre todo reciclar organelas, ¿sí? Lo que hace es generarse un autofagosoma que envuelve organelas o que envuelve antígenos citoplasmáticos y que los degrada de la misma manera que se degrada por clase, o sea, que se degrada un endosoma. ¿Sí? Es como si lo hubiese endocitado. Ocurre como una endocitosis interna, de, por ejemplo, organelas o antígenos internos. ¿Sí? Entonces, la presencia de este antígeno en el citoplasma normalmente iría por proteasoma a clase 1, pero la presencia de este autofagosoma lo que genera es la presencia, la carga de proteínas de clase 2. Esto es lo que permite el intercambio, el cruzado de antígenos citosólicos hacia clase 2. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué se generó un mecanismo tan sofisticado? Básicamente lo tenemos que pensar, la principal ventaja es para virus, ¿sí? Los virus son citosólicos, es decir, mejor dicho, inyectan su ARN en la célula, o su DNA, su material genómico, y generan la síntesis de proteínas como propias. Por ende, necesito, para que se activen, linfocitos TCD8. Es decir, necesito presentación por clase 1. Hasta ahí bien. Ahora, la mayoría de los virus no infecta células dendríticas. Es decir, no inyecta su material genético en células dendríticas y no se generan las proteínas en células dendríticas. Por ende, yo no tendría células dendríticas cargadas con el péptido antigénico en clase 1 necesaria para activar linfocitos vírgenes. ¿Sí? Las células sí serían capaces de activar los linfocitos efectores, pero los vírgenes no se pueden generar. Bueno, este mecanismo me permite que las linfocitos... Ay, paren. Están pasando la bombera. No es una buena idea que te pasen los bomberos cuando se te parte la cabeza. Mejor dicho, no es una buena idea que una persona con migraña viva a 2 cuadras de los bomberos. Entonces, les venía diciendo que la mayoría no afecta a células dendríticas. Por ende, el mecanismo de presentación cruzada de 2 a 1, lo que me permite es que si una célula dendrítica fagocita viriones, sea capaz, o fagocita, mejor dicho, proteínas virales, sea capaz de presentarlas por clase 1 y activar linfocitos TCD8 citotóxicos naive, necesarios para que esos CD8 después vayan al sitio y ahí sí ataquen a las células infectadas. ¿Sí? Esa es la función principal o la importancia y la relevancia biológica que tiene las presentaciones cruzadas. El proceso en sí de presentación antigénica, entonces, va a ser el encargado de linkear las dos inmunidades. La innata, porque es la que va a encargarse, las células dendríticas son de la innata y se va a activar de la misma manera que se activan las células innatas. Y después va a linkear con las adaptativas, permitiendo la activación de las células B y T. Entonces, justamente son las encargadas de estar como en el limbo y la coordinación de las dos respuestas. Las células dendríticas, entonces, acá vamos a estar hablando, sí, de las mieloides o convencionales. Sí, acá nos olvidamos de las plasmacitoides. Siempre que hablemos de presentación antigénica son mieloides o convencionales. Tienen la particularidad, como células, de estar todo el tiempo sensando su medio externo, ¿sí? E ingresando sus antígenos por distintos mecanismos. Los mecanismos principales pueden ser endocitosis normal mediada por receptor, ¿sí? Que se acuerdan que se generan las vesículas de Catrina, o endocitosis, que en realidad se llama pinocitosis, que es
un mecanismo de endocitosis no mediado por receptor. Simplemente genera pseudópodos al azar, engulle medio externo y lo ingresa. No importa, no requiere reconocimiento de nada. Y a su vez hay que acordarse siempre que las células dendríticas tienen un amplísimo repertorio de receptores de tipo TOL, de receptores scavenger, de receptores para el fragmento del eje, ¿sí? De todos los receptores de la inmunidad innata, ¿sí? De todos los PRPs que vimos. Por ende, las células dendríticas están constantemente sensando ingresando todo lo que está en el medio externo de los tejidos y viendo si con algo de eso se activa. ¿Sí? O si se activa, por ejemplo, por presencia de un medio inflamatorio. Normalmente, entonces, en tejido vamos a tener las células inmaduras, que se las conoce como inmaduras, que son estas células que presentan gran capacidad endocítica, gran capacidad de presentación antigénica, de procesamiento antigénico, y que está sensando todo el tiempo la presencia de estímulos. Va a estar en tejidos periféricos, y justamente, si bien como está captando y procesando todos los antígenos, no presenta mucho antígeno, porque tiene baja expresión de clase 1 y clase 2. Si esas células en condiciones normales están sensando antígenos propios, es decir, no se activa por ninguno de sus PRRs, queda en tejido y sigue estando ahí con funciones más bien homeostáticas. Si en algún momento ingresa algo que parece que es externo y que toca sus TLRs o toca sus PRRs y se activa, lo que va a ocurrir es la maduración de estas células. La maduración de estas células dendríticas está acompañada con una baja en la capacidad endocítica, es decir, ya se cargó de los péptidos que va a presentar. No los intercambia, no capta más. Simplemente ya está cargado. Va a dejar de procesarlos, una vez que ya los procesó, los va a dejar de procesar, lo que va a ocurrir es que aumenta su capacidad de presentación antigénica. Aumenta la expresión de moléculas de clase 1 y clase 2, y aumenta la expresión de moléculas coestimulatorias. En paralelo, todo ese proceso de maduración va a ocurrir a medida que la célula se libera de los tejidos y va por tejido linfático a los distintos órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? Porque la función de las células maduras ocurre en los órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? ¿Se entiende entonces las dos poblaciones que tenemos? Las inmaduras son las encargadas de sensar el medio, y las maduras van a ser las encargadas de interaccionar con los linfocitos. En el medio tiene que ocurrir ese cambio funcional y ese cambio de localización, que está acompañado del proceso de maduración completo. Agustín, no te convencí. ¿O hay algo que no te convence? Bien. Justamente, entonces, la presentación antigénica va a ocurrir en los ganglios linfáticos. ¿Sí? Entonces, para que eso ocurra, las células dendríticas tienen que madurar y tiene que ocurrir todo este proceso. Si no, no ocurre después la presentación correcta antigénica. Entonces, si lo pienso como circuito, lo primero que va a ocurrir es que las células dendríticas se encuentren con el antígeno, se activen en el tejido, migren por vía aferente linfática hacia los órganos linfáticos secundarios. En los órganos linfáticos secundarios se van a ubicar en las distintas regiones. Los linfocitos que vienen por circulación sanguínea en el órgano linfático secundario van a interaccionar con estas células dendríticas, se van a activar. Los linfocitos que se activen van a pasar a un perfil efector. El perfil efector, lo que va a ocurrir es que van a salir por vía eferente linfática, ¿sí? Vuelven, ¿se acuerdan? Vía eferente linfática, vuelven a circulación, una vez en circulación van a ir al tejido afectado, y en el tejido afectado van a extravasar y van a eliminar al patógeno. ¿Sí? Ese es básicamente el recorrido general de lo que ocurre. Las células dendríticas que salieron de tejido y van a órganos linfáticos secundarios quedan ahí, no vuelven a salir. Sí, no hay egreso, no hay recirculación de células dendríticas. Profe, una pregunta. Sí. Las plasmocitoides no iban, ¿no?, a ganglio, solo las maduras, solo las dendríticas maduras hacían esto. Me estás mezclando maduras convencionales con plasmacitoides. Las que hacen esto, este circuito, son dendríticas convencionales o mieloides maduras. Ok. Las plasmacitoides teníamos en tejidos y algunas poquitas en el ganglio linfático, pero hacen otra función. Ok. Claro, pero esto
Solo lo hacen las dendríticas Mieloides, o mieloides. convencionales. Ok. Sí. Esto, la idea de interaccionar con los linfocitos T y activarlos, solo las mieloides. Otro esquemita para que lo tengan después cuando estén estudiando, mismo circuito. Ahora bien, los ganglios linfáticos, lo vamos a ver más en detalle cuando veamos activación T y sobre todo cuando veamos activación B, básicamente funcionan como la matriz ideal para el reconocimiento y la matriz ideal para el encuentro entre distintos tipos celulares. Eso implica que está muy estructurado y muy organizado, de manera tal que hay zonas específicas donde se van ubicando las poblaciones. Si yo voy a tener lo que se llama zona T, ¿sí? Que es donde va a estar involucrado junto con las células dendríticas los linfocitos T, y lo que van a ser zonas B, que después vamos a tener, que son los folículos primarios o folículos secundarios. Pero la función principal de los ganglios linfáticos, entonces, justamente es el encuentro entre células. A su vez, más allá de la estructura general en la que tenemos lo que yo les llamaba que es, bueno, el córtex, que es la parte más superficial, lo que es la matriz o médula, dentro de la médula las zonas T y las zonas B, que son donde se ubican los linfocitos T y los linfocitos B, tienen a su vez una circulación muy particular, ¿sí? En la cual tenemos obviamente las arterias que ingresan sangre y las venas que después las van a llevar hasta el corazón, y se acuerdan que esta, la particularidad que tienen es que las vénulas del endotelio alto, o sea, son vénulas de endotelio alto, es decir, son vénulas cuyo endotelio, en lugar de ser plano, y una sola capa de células planas, es una capa de células cúbicas, con unas estructuras físicas y químicas particulares que no permiten el pasaje de cualquier tipo celular. La llave para poder entrar a través de las vénulas de endotelio alto es la presencia de L-selectina, ¿sí? Es decir, que las células van a llegar a ganglio atraídas por las citoquinas, que son CCL19 y CCL21, es decir, solamente van a poder llegar a ganglio las células que expresen CCR7, y solamente van a poder extravasarse en ganglio las células que presenten L-selectina en su superficie. ¿Sí? Son las únicas que van a poder hacer la adherencia estable a las vénulas del endotelio alto. ¿Quiénes son esas células? Básicamente linfocitos vírgenes. ¿Sí? Entonces, si yo miro el ganglio de esta estructura, yo voy a tener que por circulación general van a pasar neutrófilos, monocitos, células dendríticas, macrófagos, ¿sí? Monocitos, o sea, todas las células que yo tengo en sangre van a poder pasar por un ganglio por circulación general, ¿sí? Solamente se van a poder quedar aquellas que tienen L-selectina, así que estén preparadas para eso. Y a su vez vamos a tener siempre circulación linfática, aferente y eferente, y por la aferente van a llegar las células dendríticas maduras, ¿sí? Que son las que expresan CCR7 y las que expresan la capacidad de ser llamadas por las citoquinas propias de los ganglios. Dentro del ganglio, si yo miro como un maxi zoom dentro de la zona T, voy a ver algo que se llaman canales fibroblásticos reticulares, ¿sí? Que son estas especies de carreteras. Son células que lo que hacen es generar una malla o matriz sobre la que... Deja eso. No, la gata me está atacando un plato con comida. No sé qué. ¡Salí! Estas mallas o canales reticulares fibroblásticos lo que hacen es inmovilizar las citoquinas y funcionar como caminos sobre los cuales van a circular los linfocitos y sobre los cuales van a transitar las células dendríticas, ¿sí? Imagínense una bolsa. Yo tengo una bolsa, tiro un par de linfocitos y tiro un par de células dendríticas. La probabilidad... ¡Salí! Me está comiendo una cosa. No, llévatelo, porque me va a comer el alfajorcito de maicena. Es un desastre, mi casa ya es como un caos. Perdón. Entonces, si yo tengo una bolsa y meto células dendríticas y células linfocitos, y las tengo ahí, la probabilidad de que se encuentre la célula dendrítica que expresa el antígeno específico para un linfocito es prácticamente nula. Si están todas sueltas ahí, libres al azar y a su buena voluntad. Lo que hacen los canales reticulares es justamente generar esa matriz, en la cual, como las células están atravesando y acompañando el mismo camino, las probabilidades de encuentro se aumentan. ¿Sí? Entonces, básicamente van a funcionar como estas carreteras sobre las cuales están depositadas las citoquinas.
¿sí? Generando la la atracción de linfocitos y células dendríticas, para favorecer el encuentro. ¿Sí? Sí. Genial. Bueno, Profe, sí. o sea, CCL 19 y 20. Se te cortó, está silenciado. Ahí está. Ahí está, Que digo, CCL 19 y 21 se expresan de forma constitutiva, o sea, lo que cambia entre infecciones es la expresión de CCR7 en la dendrítica. Perfecto, sí. CCL21 y CCL19 son constitutivas de ganglio linfático. Lo que ocurre justamente es eso. Cuando las células dendríticas se activan, lo que van a aumentar es la expresión del receptor. Los linfo T y los linfo B todo el tiempo se tienen CCR7 y le están patrullando y pasando por todos los ganglios linfáticos de manera constitutiva, hasta que encuentran a su célula dendrítica cognata, que se dice cognata, que son las que presentan el antígeno específico. Entonces, lo que están haciendo los linfocitos básicamente están en ganglio, interaccionando con todas las dendríticas que se encuentran. Interaccionan y dicen, a ver, ¿tu antígeno es el mío? No, listo, seguí de largo. ¿Tu antígeno es el mío? No, seguí de largo. ¿Tu antígeno es el mío? Ah, sí, mira, tu antígeno es el mismo que el mío, listo, me voy a activar. Sí, están todo el tiempo, sí, creo que tengo que buscar el videito, hay un par de videitos de papers que se mostraban, como yo les decía, las de 2 fotones, y ves que los linfocitos están todo el tiempo entrando, o sea, interaccionando con interacciones muy cortas y muy, o sea, inestables con las dendríticas, hasta que encuentra la dendrítica que le presenta el antígeno correcto, y ahí genera una interacción estable. Y se activa. Voy a ver si la encuentro para la clase de T. No me acuerdo dónde tengo ese paper. Entonces, las células dendríticas justamente lo que van a hacer es dar las señales de activación a los linfocitos T. Siempre en el caso de los linfocitos T tenemos 3 señales de activación. La primera señal es justamente el reconocimiento específico del antígeno, es decir, que el TCR reconozca el antígeno en el contexto de clase 1 o clase 2, dependiendo del antígeno que es. ¿Sí? Esa es la primera señal de activación. La segunda señal de activación es que, además de reconocer el antígeno, reconozca moléculas coestimulatorias en la célula dendrítica, ¿sí? Que son básicamente CD80 y CD86. Esas moléculas coestimulatorias, CD80 y CD86, fueron aumentadas por el proceso de maduración de la célula dendrítica. Es decir, cuando la célula dendrítica se activó, además de aumentar clase 1 y clase 2, aumentó las moléculas coestimulatorias. La tercera señal que reconoce el linfocito T es las citoquinas secretadas por la célula dendrítica. Esas citoquinas son citoquinas instructivas, por así decirlo, que lo que van a hacer es darle señales al linfocito, no solo de activación, sino de hacia, en el caso de los TCD4, hacia qué perfil se tiene que diferenciar. ¿Sí? Le va a dar información del perfil al que se tiene que diferenciar, y en el caso, vamos a ver, de mucosas, por ejemplo, les va a dar las señales de que ese linfocito después tiene que ir a mucosas. O sea, la célula dendrítica le tiene que decir, che, mira, hay una infección. Esta infección es bacteria intracelular, necesito que seas un TH1, y además de ser un TH1 necesito que vayas a piel. O además de ser un TH1 necesito que vayas a mucosa intestinal. O a, no sé, glándulas salivales. ¿Sí? Todo eso lo tiene que hacer la célula dendrítica. En ganglio. ¿Sí? En que tiene una función primordial. Y una decodificación importante para decirle al linfocito, te tenés que activar contra este antígeno en este perfil y después ir a este lugar. Tienen que dirigir todo eso. Impresionante, me parece increíble. Se tenga que diferenciar. Se me cortó justo en el medio. ¿Qué? ¿Te parece No, increíble? no, digo, me parece increíble que le diga justo, re específico, anda a tal lugar. Sí, la especificidad del lugar es relativa. Después lo vamos a ver, que está más asociada también con que la zona está inflamada, por ende es más permisiva, pero sí, por ejemplo, está muy determinado, que es la diferencia entre linfocitos que después van a ir a piel, linfocitos que después van a ir a mucosas. Y, por ejemplo, sí está un poco determinado el tipo de mucosa a la cual va a ir. Pero sí es increíble es todas las señales que les da.
La capacidad Solo de- define, o sea, el quimioatractante que se esté secretando en la zona a la que tenga que ir. Entre otras cosas, sí. Lo que vos tenés que hacer, o sea, el quimioatractante es verdad, es lo que va a definir. Pero lo que tiene que hacer la dendrítica es decirle a la célula T qué receptores tiene que activar. Si tiene que activar los receptores que le permitan reconocer los quimioatractantes de mucosas o los receptores que le permitan reconocer los quimioatractantes de piel. Lo hace a través de las interleuquinas que secrete. Sí. Que eso Esa depende señal del 3. receptor activado en la célula dendrítica. Sí, de la integración de señales de todos los receptores de la dendrítica. O sea, todos los receptores de la dendrítica le van a dar un perfil a esa dendrítica, y esa dendrítica perfilada va a generar distintos señales 3, que es la que va a reconocer el linfocito T. Parece magia, pero funciona. Las dendríticas en mí siempre me llamaron muchísimo la atención. Son un caos para estudiar, pero son hermosas. Eso entonces dijimos señal 3, es activación del linfo T. La activación de los linfos B, por otro lado, no va a depender de las dendríticas de manera directa. Lo vamos a ver obviamente con muchísimo detalle, pero básicamente un linfocito de B funciona una vez que se activa como célula presentadora de antígeno. Lo que va a ocurrir es que el linfocito B va a reconocer el antígeno por su BCR, lo va a endocitar, lo va a procesar, lo va a presentar por clase 2, y esa presentación por clase 2 se le va a presentar obviamente a un linfocito T que ya fue activado. Un linfocito T que ya fue activado por una célula dendrítica y que se diferenció a un perfil T-gel prefolicular. Y esa señal, ¿sí? Esa activación, ese reconocimiento, entre las moléculas de clase 2 del linfocito B y el linfocito T, es lo que va a funcionar como segunda señal de activación para el linfocito B. ¿Sí? Es lo que va a permitir la activación completa de los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B siempre van a funcionar como células presentadoras de antígeno hacia linfocitos TCD4, porque presentan clase 2. Creo que ya está, sí. Igual esto obviamente lo vamos a ver cuando veamos activación T, ¿sí? Pero como para tener en cuenta un poco la función de las dendris. ¿Dudas? La única que me quedó en la citosis. En pinocitosis. Sí. ¿Cómo es que no funciona? O sea, ¿cómo es que no es sin receptor? Simplemente la célula está como preparada para estar todo el tiempo generando proyecciones aleatorias e ingresa todo lo que sea líquido extracelular con todo lo que esté disuelto en el líquido extracelular. Generalmente la pinocitosis funciona para partículas pequeñas, partículas sólidas pequeñas. No va a pinocitar un microorganismo, pero sí, por ejemplo, a lo sumo quizás un virión o partículas de que yo les comentaba, vieron que la degradación por fagocitosis genera partículas que son liberadas al medio. Bueno, esas Sí. partículas las puede ingresar por pinocitosis. Ah, ok. Y es siempre para partículas pequeñas. Ok, joya. O sea, todo lo que esté disuelto en los líquidos extracelulares. Joya. ¿Algo más? Sí, yo tengo un par de dudas. Bien, dime. Las dendríticas plasmocitoides, que en una preguntita estaba. Sí. O sea, muchas veces, si bien muchas veces no son infectadas por virus, lo que hacen es, porque la pregunta era si eran capaces de fagocitar microorganismos. Y ahí era como medio, quedaba en qué un discusión. limbo. O sea, fagocitan porciones de virus a veces, pero podemos considerarlo como fagocitan microorganismos o no fagocitan microorganismos. O sea, capaz no se van a comer una Claro. bacteria, pero... No se van a comer una bacteria, pero sí van a fagocitar virus y viriones. Entonces, en cierta forma las podríamos considerar como que fagocitan. Sí. Y O sea, van después a estar fagocitando básicamente porque ellos te acuerdan que tienen TLRs en los liposomas. Entonces, los viriones 7 van y a ser 9, reconocidos sí. por esos TLRs. Perfecto. 7 y 9. No por el RIC1 que, no sé, me estoy tratando de hacer memoria para no olvidarme. Sí, Ese no perfecto. funcionaba.
RIG1 y MDA5 funcionan. El problema es que para que MDA5, uy, yo estoy mareadísima con los nombres, MDA5 y RIG1 reconozcan un virus, ese virus tiene que infectar la célula, porque reconoce los ácidos virales, ácidos nucleicos virales, en el citoplasma. Claro, pero el reconocimiento de la plasmocitoide Es principalmente, sería en una vesícula. claro, principalmente en una vesícula. Está bien. Si una célula dendrítica se infecta con un virus, también lo va a reconocer por MDA5 y por RIG1. No es que no lo tienen, solo que no es el mecanismo preponderante. No, y después otra duda de este Power, que supongo que no debe ser importante, es que en una de las imágenes, cuando veíamos lo de complejo mayor de histocompatibilidad 2, que era la imagen que no estaba buena, supuestamente, en un momento, o sea, después de sintetizarse y sufrir con el péptido invariante, salía para membrana. O sea, ¿por qué? Bien, no, igual está buena la pregunta. ¿Vieron lo que yo les dije? Que en condiciones normales no hay nunca clase 1 ni clase 2 vacía. En condiciones normales lo que puede ocurrir, si esa célula no estuvo endocitando nada, es que en membrana se presente con el péptido clip, o con la cadena invariante, porque no se asoció a nada. Es como que se salteó este paso. ¿Pero con fin de qué? Con el fin de nada, está en membrana y funciona como está ahí. O sea, no hubo péptido no hubo ningún péptido que pudiese desplazar el péptido clip. Pero no cumple ninguna función como por ejemplo el de clase 1 con la Natural Killer de inhibitoria. No recuerdo que haya moléculas de clase 2 inhibitorias, no. No, me parece raro que vaya ahí sin ninguna función aparente. Tendría que buscar. Lo voy a buscar. Sí, es raro que sea porque sí. Lo que sí está bueno de esta, que es lo único bueno, es que las moléculas de clase 2 también lo que ocurre a veces es que recirculan. O sea, están en membrana un tiempo, se endocitan, ¿sí? se ingresan de nuevo, y pueden cambiar el péptido antigénico y volver a presentarse. Se reciclan. Esta cadena la voy a chusmear. O sea, vos decís esta partecita de la imagen. Claro, esa parte, o sea, aparte según el diagrama ahí, después vuelve a entrar. Sí, esto es lo mismo que de este lado, o sea, es el reciclado. Que ocurre, en clase 2 ocurre bastante el reciclado en membrana, que es una manera de ahorrar energía, de no tener que estar todo el tiempo sintetizando la molécula de cero, simplemente se endosita, se recambia el antígeno presente en el bolsillo y se vuelve a membrana. Voy a chusmear Porque la esta parte. creatina, ¿qué función tendría? La creatina siempre es el mecanismo para hacer endocitosis mediada por receptor. Pero no funcionan para ninguna otra cosa después. Yo digo, capaz van a membrana a cargarse con eso y después entran. No, creo que no. No, lo voy a buscar, ahora me lo anoto. Porque es una muy buena pregunta. O sea, algún mecanismo, esto tiene que tener alguna, no sé si función, pero algo tiene que estar descrito de por qué este camino serviría directo. ¿Por qué no pasaría por cargado? Sería bueno buscar el libro donde está la imagen. Yo tengo No. seguro, por el estilo debe ser un review de Nature. Por el estilo de imagen. Pero lo chusmeo. Lo voy a buscar. Voy a buscar aunque sea a ver qué te dice este review. Y después mi otra duda era, o sea, la función inhibitoria que tienen los de clase 1 sobre las Natural Killer, ¿depende del péptido con el que estén cargadas? No. O sea, para la Natural Killer es individual, es indistinto si va con un péptido propio o un péptido antigénico. Sí. La Natural Killer lo único que hace es sensar concentración, por así decirlo, de clase 1. Pero no tiene receptor antigénico, no reconoce con qué está cargada. Lo único que le importa es que esté cargada en membrana, asociada justamente a que nunca está cargada vacía. Pero la NK no va a reconocerle el péptido, no sabe si es propio o externo, con lo que esté cargado. Lo único que reconoce es la presencia de clase 1. Yo por mí no tengo más dudas. No saben la cara con la que me está mirando la nata. Está justo parada atrás de la copa. Así que en cualquier momento ven la cabeza acá. ¿Bien?
Sí. Genial. Sí.